Ok, buenas noches. Comenzamos un poquito con la unidad de Hebreos. La licenciada Celeste me dijo que habían avanzado un poco hasta la parte de Jesucristo, antes de entrar a la segunda página de Hebreos. Pero vamos a hacer una tipo recopilación de lo que han estado tomando con ella en la anterior semana. ¿Ya? Un resumen así como un poco más corto. Comenzando la introducción que es de Hebreos. Hebreos es una obra anónima. No es atribuida directamente a Pablo u otros apóstoles conocidos, pero esta tiene mucha autoridad y sabiduría divina. Tiene varios puntos como el contexto histórico, el propósito, temas centrales, y podemos ver dentro de estos el contexto histórico y autoría, desentrañando el misterio, como nos habla. No habla de dos puntos, como de que el libro de Hebreos es un contexto en tensión y desafío para los primeros creyentes judíos convertidos al cristianismo. También tiene una familiaridad teológica judía y comprensión de la revelación divina en Cristo Jesús. Dado el segundo punto, que es el propósito y temas principales, la exaltación de Cristo y la fe perseverante, podemos ver ahí que el libro de Hebreos tiene como propósito es magnificar la persona y la obra de Jesucristo como el supremo sumo sacerdote y redentor. También hace destacar una fe perseverante en medio de las pruebas y tentaciones. Nos anima a mantener la confianza en Cristo. Y por último está el tercer punto, que es la relevancia para la iglesia actual, el encuentro con la profundidad de la fe. Que el libro que es una fuente de inspiración y guía para la iglesia contemporánea. A profundizar la comprensión de la obra redentora de Cristo, recordando que Él es nuestra esperanza y fuente de nuestra fortaleza espiritual. Eso. Ahora, siguiendo la segunda página, que está a la mitad, que dice, las epístolas, los hebreos se distinguen las epístolas generales principalmente por su autoría, contenido y estilo literario. ¿Alguien podría leer el punto número 1? Autoría y destinatarios. ¿Alguien ahí que esté? Autoría y destinatarios. Ya ve. Para clasificar un poco esto, entre la diferencia de epístolas generales y epístolas de hebreos. Las epístolas generales dice que incluye cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. En cambio, en las epístolas de hebreos no tiene autor. En las epístolas generales van dirigidas a la iglesia en general o a creyentes dispersos. En cambio, en las epístolas de hebreos va dirigida a la comunidad cristiana de origen judío. Y también está centrada en la explicación y exaltación de la superioridad de Jesucristo sobre los ritos, sacrificios y figuras del Antiguo Testamento. Ahora, yendo a la segundo punto, o antes de llegar al segundo punto, también hay que recalcar que una pregunta, más o menos se acuerdan o saben en qué años se escribió este libro de Hebreos? Porque más o menos se dice que fue en el año 64-65 después de Cristo. ¿Ya? Esa sería como la fecha en la cual se escribió el libro de Hebreos. Ahora, siguiendo con el punto de contextos teológicos específicos, ¿hay alguien que quisiera leerlo? Ya. Igual que el autoría y destinatarios, está la diferencia entre epístolas generales y epístolas hebreas o epístolas de hebreos. En las epístolas generales
están los temas teológicos y prácticos, como la fe, la santificación, el amor fraternal y la perseverancia. En las epístolas de Hebreos está la supremacía de Cristo como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. También dice que la carta habla de la relación del Antiguo Testamento entre el Nuevo Testamento, presentando a Jesucristo como el cumplimiento y la culminación de la obra redentora de Dios. Ahora, dado el siguiente paso, preguntar nuevamente si alguien quisiera leer el tercer punto. Hermano Eduardo Aldana o hermano Joel. Vamos con el tercer punto, el estilo literario y el enfoque temático. Dado está igual las epístolas generales y las epístolas de Hebreos. En las epístolas generales, acá podemos leer que nos habla que es directo, es un libro directo y prácticas en su enfoque, ofreciendo instrucciones claras y exhortaciones para la vida cotidiana. La epístola para los hebreos tiene un estilo distinto a las epístolas generales, que sería el estilo literario elaborado y su uso extenso de la argumentación teológica, como por ejemplo las citas y alusiones del Antiguo Testamento para apoyar su mensaje. Ahora, estas tienen similitudes temáticas, como la fe y la perseverancia, su enfoque único en la superioridad de Cristo y su estilo literario distinto, la diferencia y justifican su inclusión como obra independiente en el Nuevo Testamento. Esos serían los 3 puntos que hacen una diferencia entre las epístolas de los hebreos con las epístolas generales, dada diferencia de autoría, contenido y estilo literario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos al siguiente punto, que serían los objetivos? Ya. Dado los siguientes objetivos, está lo que es la triple P, que es objetivo profesional, objetivo productivo y objetivo personal. En el objetivo profesional, si leemos un poquito acá, dice que nos habla de profundizar la comprensión teológica en relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento y la supremacía de Cristo como sumo sacerdote. Esto tiene implicaciones profesionales significativas a los que se dedican, por ejemplo, al estudio teológico o el ministerio pastoral. Ahora, esto da una comprensión completa de la teología bíblica y lo capacita para enseñar y liderar con más eficacia en sus contextos ministeriales. También está ahora el productivo, el objetivo productivo. Tenemos que fomentar una fe firme y perseverante. Los anima a mantenerse firme en medio de las pruebas y tentaciones. Ahora, esto impacta en la productividad espiritual, ya que una fe arraigada en Cristo los capacita para superar obstáculos. Deben mantenerse enfocados en su llamado y continuar sirviendo fielmente en el reino de Dios, ante cualquier circunstancia adversa que puedan enfrentar. Vamos ahora al tercer punto, que es el objetivo personal. ¿Alguien quisiera leer el objetivo personal del tercer punto? El objetivo personal se debe fortalecer la relación con Dios, acercándonos confiadamente al trono de la gracia y experimentar la plenitud de comunión con Él a través de Jesucristo. Aumenta el crecimiento espiritual y una intimidad cada vez mayor con el Señor, que nutre y enriquece la vida espiritual, que proporciona consuelo, fortaleza y dirección en la fe. Este sería parte de la introducción de Hebreos, de la unidad 2
tema 1. Perdón, la introducción solamente. Comenzamos con el tema 1, que nos habla sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles y los profetas en las epístolas a los hebreos. Comenzamos con la introducción. ¿Alguien quisiera leer la introducción, por favor? Hermano Rubén, hermano Joela, hermano Eduardo. ¿Quisieran participar leyendo la introducción del tema 1? Bien, comencemos. Está la introducción. Los hebreos destacan la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. Ahora, tenemos, tiene prominente en esta carta es la superioridad de Cristo sobre los ángeles y profetas del Antiguo Testamento. Esta enseñanza revela esta posición exaltada de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Aquí podemos ver 5 puntos que nos enseña el libro de Hebreos. Está la supremacía de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre los profetas, el mediador del nuevo pacto, la autoridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento, la exaltación de Cristo como sumo sacerdote. Ahora, dada la supremacía de Cristo sobre los ángeles, está el pasaje de Hebreos 1, del 4 al 6. Dice lo siguiente: habiendo hecho purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este pasaje dice que resalta la posición elevada de Cristo sobre los ángeles. Él es el Hijo de Dios, merecedor de adoración por todas las criaturas celestiales. Esto nos habla de la supremacía de Cristo. Ahora, dado el punto 2, la superioridad de Cristo sobre los profetas. Está Hebreo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pero vamos a aumentarlo un poquito más. Pero vamos a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es presentado como el último y definitivo mensajero de Dios. Su revelación supera la de los profetas del Antiguo Testamento, ya que Él trae la palabra final y completa de Dios para la humanidad. Recordemos que Jesucristo no solamente es un profeta, sino más bien también se menciona como un sacerdote, hijo de Dios, y también como la que es mayor a los ángeles. Tercer punto: el mediador del nuevo pacto. Podemos leer Hebreos 8.6, perdón, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es el nuevo pacto. Desde el momento en que Él murió en la cruz, se hizo un nuevo pacto. Ahora, este es el superior al antiguo pacto establecido a los profetas. Su obra redentora es más excelente y efectiva, dice, basada en promesas superiores y en su propia sangre derramada por la humanidad. Siguiente punto. 4. La autoridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Nos da el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 2.
En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje nos dice que subraya la autoridad de Cristo sobre toda la creación y sobre las revelaciones anteriores de Dios. Él es el heredero de todas las cosas y la máxima expresión de la voluntad divina. La exaltación a Cristo como sumo sacerdote. Ese es el último punto, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesucristo es presentado como un sumo sacerdote, quien intercede por nosotros delante de Dios. Él comprende las debilidades y nos ofrece gracia y misericordia para ayudarnos en estos tiempos de necesidad. Dado eso, damos como una pequeña conclusión respecto, pero antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, un pasaje bíblico de más? Hermano Rubén, hermano Eduardo, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, la escuchamos. ¿Alguna duda o no consulta? ¿Pudieron entender algo que quisieran que pudiera repetir? Ya. Dada la conclusión de este tema 1, nos dice lo siguiente. La epístola de los Hebreos nos enseña que Cristo es supremo sobre los ángeles, profetas del Antiguo Testamento. Su autoridad, mediación y obras redentoras son únicas y sobrepasan cualquier otra revelación o sistema de sacrificios. Al reconocer la supremacía de Cristo, somos llamados a adorarlo, confiar en Él como nuestro Salvador y seguirle como nuestro Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Dado este tema de Hebreos, igual quisiera añadir un pasaje bíblico al punto número 1, que sería la supremacía de Cristo sobre los ángeles, que quiero leer, que está en Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14, que dice lo siguiente. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me hará a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas el Hijo de Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido lo envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuáles los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya, entonces, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Todo está claro. Ya. ¿Qué entiende usted por el libro de Hebreos? A lo que da el primer tema.
¿De qué nos habla el libro de Hebreos? O también preguntarle de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que es superior a los ángeles, es superior a los profetas, de eso, que ya, Cristo es por encima de todo. ya. ¿Sabe quién es el autor de la epístola de Hebreos? Todavía se desconoce, algunos dicen que es Pablo, pero otros dicen que no, posiblemente no tampoco. Y eso, tal vez usted nos puede aclarar ese punto. Sí, ciertamente investigando un poquito y también aquí en el libro como en el tema, se cree que es posiblemente Pablo, aunque hay algunos que los afirman, pero como nos dice aquí, esto es anónimo, no se sabe quién ha escrito el libro de Pablo, porque se ve como un libro que tiene mucha autoridad y sabiduría divina. Y también hay una parte donde dice que es la traducción entre griego-hebreo y se ve que es como una combinación de idioma y que algunos de los apóstoles no escribían de esa manera. Ahora, quisiera hacer otra pregunta igual. ¿Qué año ustedes, si es que saben o creen que fue escrito el libro de Hebreos? Si es que saben así alguna idea de qué año fue escrito el libro de Hebreos. Igual buscando un poquito, dice que el libro de Hebreos fue escrito en el 65 después de Cristo, aunque algunos creen que fue en el 64, por ahí más o menos 62, pero algunos aseguran que es el 65 después de Cristo. Ahora, ¿pudieron entender un poco respecto a la diferencia entre las epístolas de Hebreos y las epístolas generales que se pudo explicar? ¿O quieren que más o menos les pueda decir más o menos cuál es la diferencia? Sí, por favor. Ya. Hay un punto igual en el libro que nos habla sobre la autoría de destinatarios. Como sabemos, hay diferencia entre las epístolas generales y las epístolas de los hebreos. Las epístolas generales dice que incluye cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, son como 4 apóstoles. En cambio, en las epístolas de Hebreo dice, como sabemos, no tiene autor. Ahora, las epístolas generales están dirigidas a iglesias en general o a creyentes dispersos. Y las epístolas de Hebreos dirigida a la comunidad de origen judío. Esa es la diferencia. Ahora también, está centrada en una explicación y exaltación, dice, de la superioridad de Jesucristo sobre los ritos, sacrificios y figuras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿entendieron más o menos cuál es la diferencia entre epístolas generales y epístolas de Hebreos? Así es, así es. Hermano Eduardo está con la carita enojada. Eh, ya. Sobre el contenido teológico específico, que es la diferencia igual de epístolas generales y epístolas de Hebreos, ¿pudieron entender algo más o menos de qué contenido tiene el epístolas generales? ¿Le pudieron entender más o menos o leyeron ustedes el contexto que tenía de la diferencia? ¿Sí? Bueno, se los voy a repasar un poquito más. En las epístolas generales habla de temas teológicos y prácticos, como la fe, la santificación, el amor fraternal y la perseverancia. En cambio, las epístolas hebreas habla de la supremacía de Cristo como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. Diga, hermano. Están levantando la mano ahí. ¿Algún comentario? ¿No?
Ya, sigamos. En cambio, en la epístola de Hebreos, en el tema de contenido teológico, dice que habla, como le digo, de la supremacía de Cristo como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. Les pregunto algo. ¿Qué significa que Él sea mediador del nuevo pacto? ¿De qué se trata este nuevo pacto? ¿Se acuerdan del antes y el después que sería ahora? ¿Del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? En la cruz. Yo un poco recuerdo de la cena del Señor cuando comparte el vino y el pan y habla del nuevo pacto. Ya, Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el pan como el cuerpo y el vino como la sangre de Jesucristo. ya, Entonces, cuando dice consumado es, a partir de ese momento, pagado es todo. Ya termina la ley de Moisés y empieza la gracia de Jesús. así. Ok, bien. Ahora está, también nos habla la carta de la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, presentando a Jesucristo como dice el cumplimiento y la culminación de la obra redentora de Dios. Así es. Ahora, vamos al tercer punto que habíamos hablado antes de llegar a los triple P, que es el estilo literario y enfoque temático. ¿Pudieron entender algo más o menos de qué estilo se habla o cómo se expresa el libro de las epístolas generales con la epístola de Hebreo? Mirando las epístolas generales, dice lo siguiente, es directo y práctico en su enfoque. En cambio, las epístolas de Hebreos es un estilo literario elaborado y su uso extenso de argumentación teológico. Ahora, la epístola generales ofrece instrucciones claras y exhortaciones para la vida cotidiana. ¿Ya? Ahí terminamos con ese punto. Ahora, dando al tema 1. ¿Qué entendieron del tema 1? La superioridad de Cristo sobre los ángeles y los profetas en las epístolas a los hebreos. Ahí van como unos 5 puntos, si no me equivoco. ¿Pudieron entender algo de los 5 puntos que se habló? ¿Cuáles son? ¿Alguien me los puede decir, por favor? ¿Cuáles son los 5 puntos? La supremacía de Cristo sobre los ángeles. El 2, la supremacía de Cristo sobre los profetas. El 3, el mediador del nuevo pacto. La autoridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Y la exaltación de Cristo como sumo sacerdote. Ya. ¿Qué entendieron sobre la supremacía de Cristo sobre los ángeles? Dado en el pasaje bíblico que se hablaba. Que Cristo era mayor que los ángeles. Y hay un pasaje bíblico que lo respalda, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios, merecedor de adoración por parte de todas las criaturas celestiales. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, tanto hecho superior a los ángeles. Eso es lo Así que... es, sí. Bien. Segundo punto, la superioridad de Cristo sobre los profetas. Acá cuando dicen profetas, podemos pensar en los profetas mayores, profetas menores, Moisés y muchos profetas más que hablaron igual sobre la venida de Cristo, ¿cierto? Pero dice que Cristo es el último y definitivo mensajero de Dios. Su revelación supera la de los profetas del Antiguo Testamento, ya que Él trae la palabra final y completa de Dios para la humanidad. Tercer punto, mediador del nuevo pacto. Eso creo que ya lo estamos hablando hace ratito.
Cristo es el mediador de nuestro pacto, que es superior al antiguo pacto. Pregunta, ¿cuál es el antiguo pacto que había? ¿Alguien se acuerda? El pacto de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerda? El pacto abránico lo llaman, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Es el antiguo pacto. El nuevo pacto es Cristo. Ahora está el cuarto punto, que es la autoridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Dice la autoridad de Cristo sobre toda la creación y sobre las revelaciones anteriores de Dios. El quinto punto y último se podría decir la exaltación de Cristo como sumo sacerdote. Que igual está, había un pasaje ahí explicado, pero hay otro igual que lo puede respaldar. 4:14. Pero es lo mismo, es el Hebreos 4:14, pero al 16. Ya no es otro el 15. 14 al 16. Ahí está. ¿Alguien lo podría leer? ¿Alguien tiene una Biblia cerca ahí para poder leer? Hebreos 4. 14. Hebreos sí, 14 al 16, no al 15. 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya, gracias. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como Jesús es misericordioso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él es un ejemplo de que él puede, de que él entiende y sabe las dificultades que podemos pasar, sean tentaciones, sufrimientos, dolores que podamos tener o pasar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos a él, aún en cualquier situación que tengamos, no tengamos miedo de acercarnos a él, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que este pasaje está muy claro igual para nosotros cuando, como cristianos, de saber que Cristo es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Ahora, ¿alguna duda o algo que quisieran aumentar al tema? ¿Alguna reflexión? ¿Algún pensamiento que tengan? ¿Algo? Se ha visto un poco cortito el tema, igual, como resumido así, parece igual, se ha dado muy rápido igual. Entonces, les pregunto más o menos. Tenemos 17 minutos. Sí. ¿Nada? ¿Ahí está levantando la mano? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de lo que la parte de la introducción, no desde el que hablamos? La parte de la introducción con la licenciada Celeste, más o menos se acuerdan de lo que estudiaron, de lo que estuvo explicando respecto al libro de Hebreos. ¿Sí?
Ya bueno, entonces para que no se olvide, el contexto histórico de Hebreos. Vamos a hacer una tipo de repetición porque igual ha sido corto. Hebreos habla de un contexto de tensión y desafío para los primeros creyentes judíos, convertidos al cristianismo. ¿Se acuerdan quién eran los primeros creyentes judíos? También este libro habla de la familiaridad de la teología judía y la comprensión de la revelación divina en Cristo Jesús. También están los propósitos y los temas principales. ¿Cuál es el propósito de este libro de Hebreos? ¿Se acuerdan? En resumen, ¿a qué quería llegar el libro de Hebreos con todo lo que enseña? Es magnificar la persona, dígame. ¿Es de la exaltación de Cristo, la fe y la perseverancia? Ya, porque sí, sería porque habla de magnificar a la persona y la obra de Jesucristo como el supremo sumo sacerdote y redentor. Y claramente hacer destacar una fe perseverante en las pruebas, en las tentaciones, y nos anima. Y ciertamente recordemos igual que este libro nos da como enseñanza y también a poder aplicarlo en nuestra vida diaria, que la fe y la perseverancia en Cristo, eh, ir cuando él, ir cuando tenemos, como le decía, las dificultades, no decaer en situaciones difíciles, poner en práctica lo que es la fe, poner en práctica lo que es el convivir con Cristo, la oración, la palabra, leer su palabra. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo analizamos, meditamos en la palabra, leemos la Biblia? Por ejemplo, ahora están el tema de los devocionales. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo devocionales? ¿Cuánto tiempo ayunamos? ¿Cómo en nuestra cercanía, nuestro crecimiento espiritual, nuestro acercamiento a Cristo, cómo es? ¿Cómo somos delante de Él? ¿Somos fríos, calientes, tibios? ¿Hacemos lo que Él nos dice en su palabra? ¿O hacemos a medias? ¿O hacemos un poquito? ¿O hacemos mucho? ¿O estamos todavía intentando? ¿Cómo es nuestra vida con Cristo? ¿Cómo estamos delante de Él? Sabemos que Él ve las cosas que nadie más a nuestro alrededor puede ver y nos conoce mejor de lo que nosotros podemos conocernos o que una persona exterior nos pueda conocer. Entonces, les animo igual a poder leer Hebreo, que ahí nos enseña y también nos explica la importancia de lo que es el nuevo pacto, porque es algo inmenso e increíble lo que Él ha hecho en este nuevo comienzo, la oportunidad que tenemos ahora, a diferencia del antiguo pacto. Cómo era la vida antes de Cristo y después de Cristo. Más o menos. ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado si estuvieran en esa posición? Porque estamos ahora después de Cristo. Tenemos la gracia. ¿Y antes? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Algo muy difícil de cumplirla porque la ley exigía muchos ritos, sacrificios, todas esas cosas, todo lo que la ley exige, la ley de Moisés. Estuviéramos todos los días matando un animalito por nuestros Mal, sí, pecados, sí. sacrificio, hacer muchas cosas que tal vez ahora no hacemos. A partir del sacrificio perfecto de Jesús, ahora es por gracia, por fe, este,
tenemos ese acceso ya Sí, al Señor. sí. Así es. Bueno, eso sería. ¿Qué otra cosa más podremos decir sobre algo que sería difícil para nosotros, a diferencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Aparte de los sacrificios, eh, hablando ahora de la salvación, ¿qué más? El cumplimiento de la ley, de los 10 mandamientos, sería más difícil para nosotros. Eh, ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que no tenían antes? Por ejemplo, la gracia. Antes no estaba. Otra cosa más que no haya estado antes, desde que Cristo murió por nosotros. ¿Alguien? Recuerden que, o bueno, recordando también que a veces leyendo la palabra uno se topa con pasajes bíblicos, logra encontrar pasajes bíblicos que nos hace recuerdo del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. A veces podemos tenerlo en cuenta, muchas veces así diariamente o de vez en cuando, y ciertamente tenemos que tenerlo presente cada día, porque tenemos que, porque de ahí también nosotros vemos los pasos que estamos dando, la obediencia que estamos teniendo con el Señor. Como le decía, la vida también delante del Señor. Meditar eso cada día. Y su palabra nos enseña, nos guía, nos recuerda, nos exhorta también, nos libra, nos da paz, nos aconseja, nos da vida, nos da aliento. Y da alegría poder leerla y conocer un poco más. Y aún más, que sabemos, yo creo que ustedes saben que mientras más lean la palabra, el Señor como que le da dando más revelación ahí de lo que uno va leyendo, nos da entendimiento. A veces si leemos más un capítulo muchas veces, cosas que nosotros no veíamos, logramos ver. Y eso es increíble, es algo que el Señor nos da. No sé si les haya pasado a ustedes. Y por último, no sé si alguien quiere compartir algo respecto a algún pasaje que quiera terminando la clase, eh, algún pasaje que le guste, algún pasaje que quisieran dar. No recuerdo, hay una parte de los evangelios cuando Jesucristo muere, el templo, el velo del templo es rasgado en dos, hubo un terremoto, pero dice también una parte donde hombres de Dios salieron de la tumba, algo más o menos. No sé si lo ha Ya, leído. ¿Quiénes eran esos hombres de Dios? vamos a tratar de buscar el pasaje bíblico por aquí. Si me ayuda, hermano, para poder encontrarlo y leerlo. Mm.
En Lucas 23, 45 al 49. Me sale, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Posiblemente sea Marcos también. Podemos ver Marcos. ¿Ya? ¿Lo pudo encontrar? En Marcos, no, todavía. Ya. Igual en Marcos habla sobre el tema, pero no habla de después de la rasgadura que salieron otras personas más allá. Debe ser después o antes, tal vez. Está Mateo. Mateo está, ya lo encontré. En Ya. Mateo capítulo 27, 52, 53, 54. Esa. A ver, ¿puede leerlo, porfa? Mateo 27, 52. 52, 53, 54. Uh-huh. Uno antes dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cierto, cierto. Algo tal vez muy importante. Este acontecimiento ha sucedido, dice, después de la resurrección de él. O sea, después de Jesús, cuando resucitó, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice. Y esa parte tal vez se podría explicar quiénes serán. Pero esta parte sale después de que es crucificado Jesús, ¿cierto? Sí, y aquí dice en el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, está hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? El Sí, debe ser de 53. Cristo, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
Sí. Porque al parecer se habla como si fueran personas que estaban muertas y que resucitaron igual. Y han dormido, se levantaron. Sí, ciertamente sí. Bueno, podemos averiguarlo posteriormente, tal vez ahorita no hay una respuesta, tal vez, pero se puede averiguar qué sucedió ese momento, qué aconteció, quiénes fueron. Y bueno, pues Es vamos el aprendiendo. único, es el único capítulo, sí, con pasaje bíblico que habla sobre que santos que habían dormido se levantaron, porque en los otros no aparece eso. Sí, estaba yo Claro, por eso hablando de qué libro de Evangelio ha acontecido. No sabía si era sí, San Juan. Mateo. Ahorita Mm, buscándolo, sale en Mateo. sí, sí. Ese punto no lo había visto, gracias hermano, sí. Entonces sería nomás investigar un poquito más para poder saber quiénes eran. Bueno, bueno, ¿alguien más? Ya terminamos, creo, ya este tiempo, terminando esta clase. Bueno, hermanos, nos despedimos aquí, ¿sí? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Bien, más o menos? ¿Se quedaron con dudas? ¿Algunas preguntas, algo? Bueno, hermanos, terminamos la clase por hoy ya. Eh, terminamos con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase que nos has dado, Señor, de poder leer un poco más de tu palabra, Señor, y poder entender, Señor, el libro que está escrito de Hebreos, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron presentes en esta clase. Te pedimos que guardes, Señor, este descanso que van a tener, Señor, y lo que vayan a hacer en el resto del día, Señor. Te entrego su vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Hasta eh, luego. hasta luego. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones igual.